En el blog. Es que ya necesita renovar el link. Seguramente te quiero celebrar con el proyecto. Sí. ¿Has visto la cuánto me son? Sí, ya cuando sí. Que sí que financia, pues lo que fuera de 480, 677 y 8 años. ¿Hace comprar? Sí, tengo certificado. Eso no me llega. Quiero que sean. Ahora estoy en listo. Mira. Esta cámara. Por eso, ya, por eso. Sí, todavía vamos. No, no, no me lo haces caso.
No, baby, yo también. Ya, no, tenías que todos quedan, no, pero si no te dice que ingresa, para que te das cuenta. No, no, la oye, para Bueno, bueno, ¿alguien se va a sentar ahí? Pues, tenemos una acá y... Bueno, alguien más. Mira, o sea, cuando la persona no tiene yo digo todo una ayuda, Yo me había descrito en mi... Jóvenes, buenas tardes, vamos a empezar la sesión. De la clase anterior, con relación a la vecina, Lusanto, por favor. No, claro. ¿Seguro? ¿Seguro? No, no, Hoy vamos a continuar con el derecho penal económico, ¿ya? Les he dejado unas lecturas, ¿no? Pues vamos a empezar a desarrollar desde un momento, ¿ya? Los delitos económicos, ¿y qué artículo del Código Penal para los jóvenes? ¿Se recuerdan? La participación. Delitos financieros en el artículo 244. Cuando hablamos nosotros de delitos económicos, vamos a hablar todo lo concerniente a lo que señala el artículo 232, a partir del artículo 232, delitos contra el orden económico. Tiene que describir delitos contra el orden económico, o sea, todos esos delitos. Si no dijera delitos contra el orden económico, no estaríamos hablando de los delitos económicos, ¿ya? ¿Qué es lo que nos señala? Siempre los delitos económicos tienen que tener su regulación primaria. ¿Ya? Cuando hablamos de la regulación primaria, estamos hablando de que, a ver, funciones básicas de la regulación primaria, por ejemplo, hablamos de los delitos tributarios. Delitos tributarios. Regulación primaria de ese delito tributario, ¿qué sería? La ley penal tributaria. La ley penal tributaria. A ver, otro delito de regulación primaria. Regulación primaria, los delitos tributarios, la ley penal tributaria. Otra, a ver, otro, ¿cuál sería? A ver, los delitos societarios. Delitos societarios. Para saber sobre estos delitos societarios, ¿cuál es su regulación primaria?
Porque la regulación primaria es como decir que con los que vamos a trabajar con la ley especial, la ley penal especial, ¿está bien? O ley penal especial. Esto ya para ingresar a nuestro curso, ¿no? Otro delito que tenga regulación primaria, delitos ambientales. Delitos ambientales. ¿Con qué vamos a trabajar? ¿Cuál es su ley especial de los delitos ambientales? A ver, solamente lo vamos a encontrar en el código del ámbito orden económico. Tiene que pasar. A ver, delitos ambientales. A ver, ¿cuáles son? Ay, busquen, googleen, pues están en el googleen, a ver. Delitos medioambientales. ¿Cuál es su ley? De los delitos societarios son la administración de las personas jurídicas. De los delitos ambientales, ley general, fuerte negrita, Ley general del ambiente. del ambiente, ¿no? Lavado de activo, decreto legislativo, ¿qué decreto legislativo? 1106, ¿no? Entonces, en eso consiste nuestro curso, como una introducción. Delitos contra el orden económico, hay distintas posturas. La primera postura, el criterio económico, y el otro es la postura del criterio del bien jurídico. Cuando hablamos del criterio económico, vamos a hablar de todo lo relacionado que tengan con contextos de orden económico. Contextos de orden económico. Y cuando hablamos de los criterios de bien jurídico, vamos a hablar de bienes jurídicos. Esencialmente, acá hablamos, pues, ¿y qué van a ser varios bienes jurídicos? Por ejemplo, delitos contra los trabajadores. Los delitos contra los trabajadores están en el orden económico, pero si nosotros nos basamos, oye, para mí no sería pues un delito de orden económico, sino sería de la salud del trabajador, ¿no? Porque cuando está efectuando pues su trabajo, el trabajo en el cual ha sido contratado, ha sufrido una lesión. Entonces, ¿qué sería? Sería pues delito contra la vida, cuerpo y la salud. ¿Verdad? Este contra el cuerpo y la salud, porque a este trabajador se le ha afectado en su centro laboral, se ha lastimado, se ha caído. Ahora, el doctor Percy Cabero y los que estudian bastante el delito económico, nos vamos a basar al criterio económico. Para calificar o señalar un delito económico, tiene que estar en un contexto de orden económico. Esto va a ser nuestra postura. Pero si nos basamos en esta postura del criterio bien jurídico, estaríamos hablando de otros bienes jurídicos que no son de orden económico. ¿Está bien? Ya. Esto va a ser nuestra postura, jóvenes. Entonces, eso va a ser la introducción del curso. Ahora, ¿qué más podemos hablar sobre estos delitos? A ver, ¿qué es lo que ustedes han leído?
de las lecturas. ¿Sabes? Lectura 1. Se dejan grupos, creo, ¿no? Igual. El grupo, ¿no? Entonces, agrúpense. No, recuerdo. Recuerden que los delitos económicos tienen procuración primaria. Los que no han venido y no tienen grupos se pueden acoplar. ¿De cuánto dijimos? De 5, solamente de 5 y uno. Y también en este espacio también por favor que los hermosa, esta estación. Este espacio, todos están allá. ¿Por qué te venía? ¿Tienes acá la obra? ¿Qué pasa? ¿Ustedes han venido por saberes previos o no? ¿O se han olvidado todo? ¿En qué consiste el económico? ¿Qué consiste según algunos autores? Percy García. ¿Qué dice Percy García Cabello? Pero, a ver, para nota. Oh. A ver, ¿qué dice? ¿Qué? ¿Y usted está feliz? ¿Qué dice? Es porque el cuerpo de derecho penal, el cuerpo de... ¿Cuál es el? Sí. El grupo de Sosnamar va a debatir con el grupo de... con el grupo de aquí ya. Nena, con tu grupo ya. Van a debatir. Un grupo solamente 5. ¿Cuánto tiempo ya?
Ya. Un grupo de ustedes, ¿con qué grupo les dije? Con ustedes, ¿qué grupo de Sí. Entonces, para que ustedes van a así para que Hay algo profesional, pero de todos modos yo voy a aprovechar cada uno. lo que ellos han hablado de películas, lo que explica que parte de la dirección de la maestra, pero la doctrina desarrolló cosas de las secciones principales, es el sentido estricto y el sentido amplio. El sentido amplio, entonces, vamos a tratar la reflexión de Estado. Después, en el sentido amplio, es que aparte de las fórmulas selectivas de relación. Esto, más que nada, abarca la la que ustedes han leído, ustedes han leído, y yo hemos leído nada más. Entonces, el logro de aprendizaje hoy es la lectura, ¿no? ¿Viste la lectura? Nos habla todo sobre el Los sentidos. El sentido estricto y el de la sesión anterior, ¿está bien? Conocimientos previos, entonces vamos a empezar a desarrollar. Al grupo de allá del fondo. Tres, cuatro, cinco, Esa es una pregunta. Ustedes no tienen grupo, ¿no? No tienen grupo. Ahora sí empezamos, por favor, jóvenes. El grupo de sus naves, el grupo de ustedes, ¿no? ¿Quién van a silencio. ¿Por qué? Porque no, porque nos va a ayudar a establecer cuál es el concepto de derecho penal y económico, ¿no? Desde parte que ha tenido una cierta evolución en el componente, ya que hemos tenido un cambio dinámico a través de la sociedad. Ahora, también es muy importante nosotros para saber cuál es la función del derecho penal económico, qué cosas va a abarcar y qué cosas no son función del derecho penal económico. También vemos que la lectura que también nos va a ayudar a poder diferenciar tanto lo que es una responsabilidad administrativa como función y también tener una responsabilidad penal. Nos va a poder establecer estos dos criterios. Nosotros poder diferenciar. A ver, nena, ¿por qué es útil la lectura? ¿Por qué lo de ustedes? ¿Cómo? ¿Por qué es útil la lectura que nos da eso?
es lo que vamos a identificar. Yo pienso que es importante para empezar a entrar con respecto a este tema del derecho al económico, respecto al campo amplio y al campo Estricto y amplio. ¿Qué nos dice en el sentido estricto? En el sentido esta definición está dada por el jurista Klaus Tiedemann, ¿no? Hace dos distinciones, sentido estricto y sentido amplio. Ahora, el sentido estricto está regulado a las normas que sanciona aquellas actividades dentro del sistema económico, ¿no? Otra vez, compañero. Cuando quieras acudir. En el sentido amplio ya incluyen las conductas como la comercialización, industrialización, pero el autor, o sea, en sí dice de que para que se cometa este tipo de delitos tiene que haber una constitución netamente económica. Eso es lo que resalta. Ya, en sentido estricto, más que nada son las normas que respaldan o las que ayudan. Pero es así como dice nadie. Ay, no, pero estoy hablando de justicia. No, pero es el debate de ustedes. ¿Es como dice nadie? O nadie está. Bueno, yo he entendido de otra forma y creo que me puedo explicar. Mira, a ver, donde nos menciona que estas son las normas que pueden respaldar para que el Estado pueda intervenir en cuanto a regular en las actividades económicas. Por ejemplo, podría ser en la recaudación de fondos o en el control de precios en cuanto al ámbito económico. ¿Qué es lo que pasaba en Norteamérica? En Norteamérica no había control económico, ya, no había control económico, cosa que en Europa sí. Ya. En Europa habían puesto leyes, habían regulado leyes para el control económico, para que las empresas no abusen del control económico. Ya, a ver, ¿qué más? Que por ejemplo las que hablan sobre el sentido amplio hacen referencia a las relaciones, ¿no? Económicas que existen a través de prestaciones de servicios. Se basa en el mercado y la social que nosotros tenemos. ¿De mercado? Libre mercado y también porque tiene que ver tanto la intervención productos directos, lo que se realiza es lo que como ya lo venía mencionando Nadia, a eso debe ser una producción, comercialización, distribución, ya tiene un sentido como el mismo es amplio, abarca un sentido mucho más. No solamente al hecho regulador del Estado como ente administrador en su regulación. No. A ver, ¿qué más? Dentro del derecho al sentido amplio, como dice mi compañera, es más abierto, es más completo, porque aquí van a incluir todos los delitos que tienen un impacto económico. Como por ejemplo podría ser la corrupción, los delitos tributarios también, ya abarca todo eso. Ya, algo que quiera, su compañero, su compañera, a ver. Es que está con mi computadora. Una cosa, pero si es que en el siguiente de las funciones No, ahorita, porque te vas a ir con todo. ahorita con los conceptos o puedo usar también ya de las funciones. Para las funciones. En las funciones nos explican que hay dos finalidades del derecho penal económico. La primera nos dice que la finalidad del derecho económico es se podría decir el prevenir, el asustar a la persona para que haga un balance entre el beneficio y el costo que le va a causar el cometer este delito. Sin embargo, el autor también dice de que no tiene esa finalidad preventiva, sino de que el derecho penal económico entra ya cuando el delito se cometió. Y cuando se habla del bien jurídico, en este caso, monismo, en la lectura, ¿a qué se refiere? O del bien jurídico del dualismo, ¿no? Porque el doctor Cabero también señala. Monismo es el bien jurídico individual, ¿no? Y el dualismo son bienes jurídicos colectivos. Está dentro del principal. Claro, está dentro de la subjetividad. A ver, algo más en este grupo, por favor, grupo Nena. ¿Sobre el monismo, doctora, o de la... De la lectura. Fuerte.
Escuche tu compañera. Más bien yo creo. Nada, ya, muy bien. A ver, tu participación, Carlos, por favor. Son Návaros. Datos, obispo. Obispo. Víctor, Freddy Víctor. Sí, doctor. Nadia. Nadia Moma. Es su billete. Perdón, su billete. Su billete. Mari Cielo. Sí. Bien. A ver, el grupo. Falle, María. Amaro Constitución. Pero bueno, y que Fiorella, ¿no? Sí. Algo que quieras acotar. No has acotado nada. O sea, no sé si nota. En el sentido estricto, doctora, pues sería, por ejemplo, lo administrativo, como lo que surge de las comisiones de delitos, se aplica a un proceso penal y pues también impone pues penal. En cuanto al sentido amplio, pues es más funcional pues, la materia. Un ejemplo sería que se analice la responsabilidad en un contrato civil, patrimonial, y en amplio sentido, varios, incluye minimización y daños. Rojas. Cristian, Sí, Cristo. a ver, siguiente grupo, el grupo de a ver, el grupo de Lady, ¿con qué grupo le hemos señalado? Lady, con ustedes, ¿no? A ver, con ustedes. Empezamos. Porque yo paso con el grupo ya. Y le van a responder si es así o no es así como señala su compañero. Te coges el grupo de las. Está tomado, sí. Vamos preguntarle y según el texto y el autor, nos explica que la falta de una definición legal en el Perú sobre el derecho penal, existe la doctrina y se han desarrollado dos secciones principales, como ya sabemos que es el sentido estricto y el sentido amplio. ¿Cuáles son las principales diferencias que han podido ustedes encontrar? El sentido estricto centra en el directos del Estado y la economía. En cambio, en el amplio incluye todos los delitos que comprenden o incurren en relaciones económicas. Uno de los secretos para encontrar en la es que tanto en el estricto como en el amplio es de la intervención del Estado, pero en el estricto solamente se va a enfocar en lo que es la recaudación, controlar, regular aduanas y la gestión de gastos públicos. Entonces, en el sentido amplio, ya vamos a ver lo que es la intervención del Estado también en el tema económico, pero también en normas que protegen la producción, la distribución, el consumo de bienes y servicios. Cuando también nos habla sobre la delimitación del derecho penal económico, en este caso nos habla más que nada sobre el libre mercado. El libre mercado es el sistema económico entre el consentimiento del vendedor y el comprador, donde se va a guardar una ley que es la ley de la oferta y la demanda, y permitiendo la libre competencia entre otras personas jurídicas o personas naturales que entren al tema económico. Perdón, y García Lavera. Dentro del concepto de que es el derecho penal económico, una una frase.
eso es lo que yo dije como el concepto de derecho penal económico. ¿Qué es el derecho penal económico? En la Unión Europea. ¿Qué es el derecho penal económico? A ver, cualquiera. No. ¿Qué es el derecho penal económico? No da concepto, es como el darle la constitución económica en un estado que permite la regulación del libre mercado y la competencia. Y esto permitiendo una relación más equilibrada, porque en cierta parte del texto menciona que el equilibrio entre el comprador y el vendedor, guardando una relación equilibrada. También nos menciona que un delito es económico no solo por los hipotéticos, sino también porque la conducta delictiva se comete dentro de la estructura económica y porque las relaciones económicas se definen dentro de la constitución económica que mi compañero mencionó. Desde el autor Percy mencionaba que no todo delito patrimonial, Que el doctor Percy mencionaba que no todo delito patrimonial era considerado como delito económico, y es algo que han saltado más no sé, hace un ejemplo como el delito de estafa, ¿no? ¿Recuerdas? Sí. El delito de estafa podría estar configurado dentro del delito económico, pero si lo vemos, depende de la magnitud, del contexto. Lo podemos configurar dentro del delito patrimonial. También como más referente a la segunda lectura, si es que se habla de un modelo de prevención, ¿a qué se refería y por qué el riesgo permitido? La función de prevención, más que nada, busca dar como un terror penal a las personas. Y esto hace que las personas, al tener ese terror penal, ya no. Persona natural y persona jurídica. Los dos. Entonces, en este ámbito. ¿Se subdivide o se habla de la No, se subdivide porque, como ya explicó la doctora, el dualismo es de bienes jurídicos colectivos y el monismo de bienes jurídicos únicos de una propia persona. Por eso es que también el autor lo divide. Entonces, al usar ellos el terror penal, hace que las personas dejen de cometer estos delitos. Sí, tiene que ciertas cosas, el modelo de provisión se refería más que nada a la responsabilidad o a poder imputar a las personas jurídicas, a los que son divididos entre empresas fuertes y menos fuertes, para poder buscar la culpabilidad de la persona jurídica, si es que está, pues digamos, ayuda a cometer el delito como tal, no, y de esto se le puede multar a un grupo. Ya, ¿cuáles son los cambios que ha recibido el Código Penal peruano en lo que es la Corte Suprema y la ley número 3424 conforme los que son la responsabilidad de la empresa, en este caso de la protección jurídica? La primera de bueno, Bien. Ya. La ley 29.31.6, no, la ley es 30.424. La primera ley de educación. Hay dos. Claro, la primera, la del año 2018. Entonces, nota, la ley de su país. ¿Quién le quiere hablar? La ley es de 30.424. Ya. Conforme sí. Ya, conforme la ley 3424 establece pues que las empresas pueden ser sancionadas por delitos como corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo
y entre otros, ¿no? También esta ley dice que la responsabilidad es administrativa, en realidad tiene naturaleza penal, porque la sanción la impone por un juez y esta se basa pues en la comisión de un delito y se aplica dentro de un proceso penal. Usualmente esto va a ser para las personas jurídicas, para la persona jurídica, no para en este caso, el han conformado o establecido jurídica, porque hablaba de empresas. Para el proceso en la teoría de ambientalmente penal y más nada de las Doctora, es un fraude digital. es un problema que ustedes vamos a hablar en la próxima sesión. Porque se da desde aquí. ¿Cómo? No, ley. ¿Qué pasa, ley? ¿Qué más te digo? ¿Te has olvidado? No, pero igual, mira, ¿no te sabía? No, nadie sabía de él. A ver, nena, algo quieres aportar. No, nada. O sea, como que le o sea, pero muy bien, pero igual te voy a contar algo. Entramos, a ver, vamos a un poquito por mi última vez que no tienen las mismas. Claro que dice que las empresas tienen ese de la empresa con si ve que algo hay un delito que no, que sí tiene, pero sí tiene más derechos y se ya, eso es ya por lo último, como es la ley de respeto. Sí, esa es la sí, digamos, y me tocó un montón de a ver, ¿por qué no, pues sí, eso es una pero por favor. La pregunta Una economía social de mercado donde existe oferta, demanda, no sé, perdón, hay competencias y todo eso. Además que también hay una intervención del Estado en ciertos casos. Y algo en particular en la lectura dice que Diezman divide competencia libre de mercado y además el derecho penal económico en sentido amplio y sentido estricto, donde hay una diferencia clara que interviene el Estado, ¿no? ¿Y cuál de esos dos, el sentido amplio o el sentido estricto, interviene el Estado? Para empezar, ¿qué es que decir que es un señor? ¿Qué es lo que ha desarrollado quién? Nada, no sé.
Hemos llegado a en el sentido estricto, pues, protege los derechos económicos con muchos impuestos, precios, desarrollo económico. En efectivo, producción, comercio, servicio. Creo que mucho pues, estaría bastante en ese sentido estricto. ¿Por qué en sentido amplio? No, en el sentido estricto. ¿Por qué en sentido estricto? En el sentido estricto, porque sí, en el sentido de esa tiene que intervenir. De todo que tiene que regular toda esta regulación. Intervenir en toda esta regulación que hace elecciones y actores, porque el libre mercado es el fin de Estado y justicia. De manera indirecta, sí, es cierto. No interviene de manera indirecta, sino de manera indirecta. Porque al tener el libre mercado, y como que cada persona jurídica tiene libre disposición, pero siempre es cuando interviene el Estado al momento de regresar. Claro, va a regular el precio. Porque si no, las empresas podrían claro, así como hacer ejemplo con es un ejemplo con lo que ellos suscitaron en Argentina. No sé si es el pasado, pero ¿qué es lo que pasa? En Argentina había una empresa de venta de software. Entonces, también la venta de software, ellos habían inflado, todas las empresas lo habían inflado al 50%, el cual era muy exorbitante. Entonces, la ciudadanía empieza a quejarse, porque el software no debía ser ese precio. Entonces, empezaron a presentar quejas y a la vez el perjuicio económico, porque si imagínate, simple esa magnitud va a causar perjuicio para nosotros, ¿no? Y el libre mercado, la empresa, o en este caso la economía, ¿cómo va a estar? ¿Va a subsistir o no va a subsistir la economía? Con el ejemplo del libre mercado. Hay una delimitación una delimitación del contenido del derecho económico, nos habla del libre mercado y del control que realiza la intervención del Estado en la economía. No nos habla, por ejemplo, del libre mercado, nos habla de protección de las defensas, la parte de la demanda, sistemas de edificios, personas jurídicas, y cuando hablamos de intervención por el Estado, pues, por ejemplo, revistas tributarias, el valor de los el derecho penal económico debe definirse por el contexto económico de la conducta o por los bienes públicos. El derecho penal económico debe definirse por el contexto económico de la conducta o por los bienes jurídicos. Excesivamente porque todos los ejemplos que, por ejemplo, no podemos decir que un homicidio es un delito económico, ya le parece que no, pero sí, de aplicado si tiene público, entonces pueden decir delito económico, entonces aquí o simplemente es necesario el contexto, como es que se ha sucedido, ¿no? Eso es lo que es la ley. Lo que tenemos que utilizar la dentro de esta tarifa mejor la educación.
los que no han hablado. En la lectura, ¿dónde se nos da? En la lectura existe una definición dada dice que el conjunto de normas que plantean realmente de la conducta afecta el orden de actor y Otra vuelta puedes repetir. es una tema personalmente, porque se afecta al desarrollo económico. Avanzo más. El contexto penal económico se caracteriza por proteger bienes jurídicos colectivos. Bueno, por la cuestión, hace mención de la esperanza y el papel de presión a la institución del Estado en el economía. Pero es que hay derecho penal económico más amplio para poder entender que Europa para diferencia de la aplicación de Estados Unidos. Estados Unidos copia de Europa, porque Europa crea leyes penales económicos ya en el siglo 70, perdón, en el año 70, en el año 70, empieza a dar leyes penales. ¿Para qué? Para que puedan regularse. Pero siempre estaban cometiendo atrocidades y eso perjudicaba pues, a la ciudadanía. ¿No? Ahora, al final, no sé si nena, Brexit. Para el siguiente día. ¿Cuál fue yo? Un río todavía. Una posición muy concreta de la primera lectura. No sé. Para cómo estaban educados y los regulars y los servicios cargados, es también la voluntad, el fondo el caso de sentido amplio, trabajan más allá, no solo en el sentido de esta país, sino que la relaciones de ciertas formas, pueden afectar el futuro económico de esta manera, la defensa general, para la demás del Estado y la
Hay una parte de la población que es económica, para cuando ocurre en el contexto no solo afecta a particular, ya vamos ya a la universidad. Hablamos de la manera de los que se la aplican. Claro, es la
Gracias, ha tenido al mismo segundo. Vamos a continuar. Habíamos indicado que el derecho penal económico se regula, ¿dónde se regula? Una regulación primaria, porque tiene que tener una ley especial con la cual se tiene que trabajar, ¿no? Ahora, usualmente, cuando se incorpora la persona jurídica a un proceso, el proceso penal tiene 3 etapas. La primera etapa, ¿cómo se llama? Investigación preparatoria. Preparatoria. La siguiente, Etapa intermedia. etapa intermedia. Juicio oral, ¿no? Esta es la juicio oral. Acá se subdivide en 2 subetapas, ¿verdad? Etapas diligencias preliminares. Diligencia, anteriormente era diligencia, ahora se llama investigación preliminar, ¿no? Y la formalización de la investigación preparatoria. ¿Cuándo se incorpora una persona jurídica? En una formalización de la investigación preparatoria. En la formaliza se tiene que incorporar. Porque acá todavía estamos, en investigación preparatoria estamos indagando, ¿no? Hay indicios. Hay indicios. En cambio, aquí ya hay elementos de convicción, ¿ya? ¿Ya? Ahora, nosotros vamos a trabajar con personas jurídicas porque los que están cometiendo el delito dentro del contexto económico son personas jurídicas, ya no personas naturales. De personas naturales ya hemos pasado. Ahora, las formas de procesar a las personas naturales están, hay dos mecanismos. Perdón, que me olvidé. Allá. Cuando se formaliza la investigación preparatoria, para que se formaliza, siempre frente a cualquier delito, digamos, cuando hablamos de un delito tributario, vamos a pedir un informe técnico. Aquí vamos a pedir un informe técnico a un organismo. ¿A qué organismo? A ver, digamos, un delito tributario, un informe técnico, porque no solamente es con lo que, con lo que, a ver, Competencias del mercado de valores. ya, a la superintendencia del mercado de valores, ya. Por eso siempre, cuando ya está formalizada o quizás en etapa de investigación, en una investigación o un delito tributario, se va a pedir un informe técnico. Ahora, digamos, en un delito de medioambiental, ¿qué informe técnico solicitaríamos? A ver, Google, ya que están con su UEFA, ¿no? Otra. A ver, Google. Cuando hablamos de un delito de medioambiental, ¿a dónde solicitamos? Aquí, a ver, a la UEFA, pues, a la autoridad ambiental, a la UEFA. ¿Ya? Cuando hablamos de un delito de lavado de activo, SUNAT, a la SUNAT, para ver cuánto ha sido la defraudación que ha efectuado esta persona jurídica, se ha declarado o no ha declarado. Si su patrimonio corresponde a ese monto por los años que tiene de creación, ¿no? Entonces, la superintendencia del mercado de valores, ¿ya? Cuando hablamos de un ámbito tributario. Entonces, ¿cuándo se incorpora una persona jurídica dentro de la etapa procesal? En la formalización. ¿Está bien? En la formalización. ¿Y qué más podemos hablar? Y ya,
Ya hemos sido claros con el bien jurídico cuando habla de un sistema monismo y dualismo, ¿no? Monismo son bienes jurídicos individuales y dualismo son bienes jurídicos colectivos. Los colectivos. Por ejemplo, cuando hablamos de un sistema colectivo, ¿cuál sería? El sistema crediticio. El sistema crediticio, otra, la competencia también, pues, lo que vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de bien jurídico individual, delito contra la vida, el cuerpo, la salud, vida, pues, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que sucede? Tiedemann es el que desarrolla derecho penal económico. Y él indica que, como ya ustedes lo han señalado y en la lectura se indica, de que los delitos económicos, para que sean económicos, tienen que estar dentro del contexto económico. Nada más. ¿Qué es un delito económico? Entonces, ¿cuál sería, qué es un delito penal económico? A ver, con sus propias palabras. Un conjunto de normas que sancionan las conductas que se dan en un contexto económico. Conductas delictivas que se dan. Entonces, si quieren, escriban, porque eso siempre les piden las preguntas. ¿Qué es el delito penal económico? Los delitos económicos son aquellos que tipifican comportamientos lesivos, ¿no? Comportamientos lesivos de bienes jurídicos en contexto económico, nada más. En contexto económico. Los delitos económicos son aquellos que tipifican comportamientos lesivos de bienes jurídicos en contextos económicos. Como lo señala nuestro código penal. Lesivos de bienes jurídicos en contextos económicos. Bienes jurídicos en contextos económicos, nada más. ¿Para qué identificamos delitos económicos, Jorge? ¿Cómo podemos identificar nosotros dentro de nuestro código los delitos económicos? ¿Sabes? ¿Cómo podemos identificar aquí, pues? Delitos contra el orden económico. Dice delitos contra el orden económico, entonces este delito es económico. Este delito es económico. La estafa no podría ser un delito económico, porque no está dentro del orden, dentro del contexto económico. Solamente esa es la diferencia. Ya. Cuando hablamos del derecho penal de primera velocidad, hablamos derecho penal de primera velocidad. Los delitos económicos no son derechos penales de primera velocidad, ¿ya? Porque el de primera velocidad es una pena privativa de libertad. En cambio, los derechos penales de segunda velocidad, así lo llaman los autores, hablamos de sanciones administrativas a las personas jurídicas. Entonces nosotros vamos a hablar del derecho penal de segunda velocidad, porque van a ser las sanciones administrativas que van a tener las empresas. Y esas sanciones administrativas lo encontramos en las dos leyes y en el artículo 105 del Código Penal. ¿Está bien? Ahora, en Europa se ha creado, en los años 60, 70, se han creado leyes penales económicos, cosa que en Norteamérica no, ¿ya? Pero ha existido un autor, Edwin Sutherland, que ha escrito un libro de los pollos blancos. Por primera vez se habla de los pollos blancos. Indicaba a este autor de que siempre la fiscalía perseguía el delito, pero a los delincuentes, a los de bajos recursos, a los que no tienen estudio. Entonces ellos indicaban, oye, ellos son los que cometen delitos, pero no se daban cuenta, en Norteamérica, no se daban cuenta que los que cometían delitos también eran los funcionarios públicos, servidores públicos. Y por primera vez, él desarrolla y escribe su libro dentro del ámbito de derecho penal económico,
perdón, dentro del ámbito criminológico escribe su libro de los pollos blancos, que no solamente cometen los polioferos, los que tienen bajos recursos, sino también las personas que trabajan para la entidad, para el Estado. Es ahí que en Estados Unidos se crean varias leyes penales económicos, en las cuales, digamos, las personas de cuello blanco cometían una conducta y esa conducta no estaba tipificada y empiezan a crear leyes penales por primera vez leyes penales económicas, ¿está bien? Entonces, ¿quién es el autor que ha creado o que ha escrito el libro de los cuellos blancos? Sutherland, ¿ya? Edward Sutherland. Sí, él es un criminólogo, sociólogo. Ya, él ¿está bien? Tu obra es White Courier. Ya, es el libro. Claro, sí, es Sutherland, pero se lee Sutherland. Tu obra es White Coat Brown. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Crímenes de los cuellos blancos. Los cuellos blancos, cabanas. Él ha sido criminólogo. Él ha sido, Sutherland es el que ha revolucionado el derecho penal económico, incorporando delitos. Entonces, cuando yo les pregunte quién es Sutherland, Edward Sutherland, ¿ustedes qué me van a decir? Es un sociólogo, criminólogo. ¿Qué más? Pero anteriormente había un criminólogo magnífico, Lombroso. ¿Ustedes han escuchado? ¿Quién era Lombroso? El que desarrollaba la teoría del Lombroso. De acuerdo al cráneo del ser humano, determinaba si ese era delincuente o no. ¿Quién era el delincuente nato? Por el cráneo. Él también ha sido un criminólogo que hasta la fecha se aplica, en teoría, se aplica, pero obviamente que ya no estamos hablando de que ha perdido la validez, pero se aplica en algunos casos, no siempre, porque él hacía pues los experimentos con los cráneos de los delincuentes, los que se encontraban pues en el penal. Con ellos determinaban pues, cuál es el grado de criminalidad de este delincuente, solamente con su cráneo, en los cuales pasados los años ha sido desfasado porque hay otros estudiosos, como en este caso como Edwin Sutherland, que decía pues que no necesariamente nos podemos fijar con el cráneo, sino también, aparte de las conductas, también dependiendo de los valores, ¿no? Su formación, sus valores. Entonces, para que puedan anotar, Sutherland en 1939 brinda por primera vez una conferencia y esta obra, White Coat Brown, fue publicada en una revista americana, ¿ya? En una revista americana. Y los juristas de esos años toman en cuenta para definir o para catalogar más delitos económicos. Jóvenes, vamos a hablar del derecho penal económico comparado, ¿ya? Hay dos autores como Anko y Kielman. Anko es apellido.
AJO responde o desarrolla dentro del derecho penal el concepto restrictivo del derecho penal económico. En cambio, Tielman, el concepto amplio, lo que ustedes han leído, pues. Ustedes han leído. ¿Quiénes eran estos autores? AJO y Tielman. AJO propone una visión más amplia del derecho penal económico. Según su postura, este solo debe aplicarse en casos específicos y graves, dice. Oye, el derecho penal económico hay que aplicar en casos específicos, no en todo, decía AJO, ya. En cambio, Tielman era diferente. ¿Qué más nos decía? De delitos económicos como fraude financiero, corrupción a gran escala. En ese ámbito hay que aplicar el derecho penal económico. Así. En otras palabras, no cualquier irregularidad económica debería ser sancionada penalmente. Un ejemplo que hace. A ver, me lo pueden leer. Si una empresa comete un error contable menor, según la teoría de AJO diría que esto no debe tratarse como un delito penal, sino corregirse como una sanción administrativa o civil. Esa es la teoría de AJO. Pero si un banco manipula el mercado financiero para que se pueda enriquecer ilegalmente o el incremento del dólar, sí debería haber una sanción penal. Entonces, AJO señala de acuerdo a la magnitud del delito. No lo podemos determinar un delito económico si lo hiciste algo simple, dice, ¿no? En cambio, Tielman ha sido un poco más estricto. Tielman, ¿qué dice? En cambio, Tielman defiende una visión más amplia del derecho penal económico. Para él, no solo los grandes delitos financieros deben ser penalizados, sino también cualquier conducta que afecte el orden económico y la confianza en el sistema. Ejemplo, un ejemplo de Tielman. ¿Lo puedes leer, por favor? Si un negocio publica información sobre sus productos para engañar a los consumidores, alza de precios. Según Tielman, esto ya es un motivo suficiente para aplicar el derecho penal económico, incluso si el daño es menor. La idea es que la ley debe prevenir cualquier riesgo para el sistema económico. Pregunta: ¿la conducta del riesgo menor podría ser considerado delito? ¿Y qué beneficio? Ustedes obviamente que estas dos teorías siempre se ha aplicado a la de Tielman dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ¿ya? Estas vienen de Europa, estas teorías son europeas, las cuales han sido base para poder para que puedan catalogar en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, ¿qué nos dice? AJO nos habla del principio de mínima intervención. Ustedes habrán escuchado este principio, ¿verdad? ¿No? ¿Qué es lo que significa? ¿O qué es? ¿Qué significa? En derecho penal se debe estar analizando. Última ratio, ¿no? La última ratio es el derecho penal. Claro, hay última ratio. Si no hay un derecho, digamos, si no hay, podríamos tener un ámbito administrativo. Agotar todas las vías para recién irme al ámbito penal. Entonces, eso es lo que señalaba en su postura. ¿Debe el derecho penal castigar solo los grandes delitos económicos o también las pequeñas faltas que afectan el mercado? Argumento a favor de castigar solo los grandes delitos económicos. Postura de AJO. ¿Qué nos dice? A ver, principio de mínima intervención. ¿Lo puedes leer? ¿Puedes leer? Principio de intervención mínima. El derecho penal solo debe intervenir cuando sea eficientemente necesario y cuando otros mecanismos administrativos o civiles no sean suficientes. Penalizar todas las irregularidades económicas puede ser excesivo y generar un uso abusivo del sistema penal. Abajo. ¿No ves? No, todavía no. ¿Y eso que estás poniendo? Es que 3 años llevo con él. Eficiencia del sistema. Ya. Eficiencia del sistema de justicia. Enfocarse solo en grandes delitos permite que la justicia dedique sus recursos a los casos más graves. Lavado de activos, corrupción. Si cada falta menor se criminaliza, los juzgados se saturan. Colapsa el sistema de justicia y se dificulta perseguir a los verdaderos responsables de la crisis económica. Ejemplo, si un pequeño comerciante, digamos bodega, tienda comercial, etcétera, no emite una boleta por error, ¿debería ir a la cárcel? No, pues no, basta con una sanción administrativa o multa, ¿no? Esto es postura de AJO. Bueno, Postura de AJO.
Pero no sé, no sé ni qué es eso. Son posturas europeas que tenemos que estudiar, son doctrinas, ¿no? Doctrinas que tenemos que estudiar. Pero ahí ya pues va a determinar bastante el orden jurisdiccional. Si por una hoja, o bueno, creo que, pero aunque ya hubo jurisprudencia de la Corte Suprema se ha pronunciado con relación a las hojas, ¿no? A las hojas bondas. Pero igual ha sido un proceso. Oye, ha sido un proceso de parte de una asistenta, creo, de que trabaja en el Ministerio Público. Ahora, argumenta a favor de castigar también las pequeñas faltas económicas, postura de Tietma. ¿Qué nos dice? A ver, ¿se puede leer? Argumento a favor de castigar los menores delitos económicos, protección del orden económico y confianza en el mercado. Pequeñas irregularidades, si se permiten, pueden afectar la confianza en el sistema económico. Si no se castigan, los consumidores y empresas pueden sentirse desprotegidos y surgir prácticas desleales. Efecto acumulativo de las pequeñas faltas. Muchos pequeños delitos pueden generar grandes pérdidas cuando se suman. Un solo comerciante que evade impuestos puede parecer insignificante, pero si miles lo hacen, el Estado pierde ingresos claves para la salud, educación y seguridad. Ejemplo, si permitimos que empresas mientan en una publicidad sin consecuencias, poco a poco se vuelve normal engañar al consumidor. Castigar desde el inicio evita que el problema se haga grande. Pero está bien su postura de tienda. Claro, porque ¿qué es lo que ha pasado en el COVID? Las mascarillas se han inflado, el oxígeno se ha inflado. Y eso afecta al mercado. Igual lo que está pasando ahorita con los pasajes. Aunque no creas esos 50 céntimos, afecta al mercado. Entonces, la postura de Tilman está bien. Pero ahí no se ha justificado los pasajes. No, pero hay grifos, pero no estamos en un quiebre total. El combustible no sube, lo que sube es el gas. No, el petróleo, Perdón, el petróleo. el petróleo. Pero el petróleo no ha subido por el tema Por Irán, por el gas. El petróleo ha subido por el tema de la guerra. Del conflicto que está ocurriendo ahorita. Pero afecta o no afecta. Pero no lo van a colocar. Ya no, porque llega la normalidad, va a llegar a la normalidad. Se puede restablecer. Se va a restablecer según el ministerio, ¿no? Lo que nos dice eso, se va a restablecer. Pero igual, está bien la postura de tierra. Digamos que una empresa o una tienda se ponen de acuerdo toda esa necesidad de que, digamos, un kilo de arroz va a costar 6 soles, por ejemplo, 6 soles. Cosa que no es el precio real. O sea, ¿afecta o no afecta? Sí. Entonces, para eso también se ha configurado ya delito. O sea, doctora, entonces, la postura de AFO nos habla que, por ejemplo, se debería de penalizar a la persona jurídica si en caso, por ejemplo, es algo pequeño, ¿verdad? Y la de Tiedman es si es más grande. ¿O es al revés? Es al revés. Al revés. Ajo es más sensible y cambio tiene es más drástico. Drástico. Ustedes hay una. A ver, el caso 1, ¿es Tiedman o Ajo? A ver, ¿lo puedes leer? Caso 1. Un empleado de una empresa fabricante de alimentos adultera los productos que salen de la planta, añadiendo ingredientes más económicos y peligrosos para la salud. Las autoridades penales investigan el caso y descubren que el empleado actuó bajo la instrucción del gerente de producción. ¿Qué es? Postura de Ajo. Tierma. A ver. Identifica la doctrina de Ajo de Tierma. Eso ha pasado.
¿ya? Entonces, hoy que hemos aprendido que existen doctrinas, ¿no? Del derecho penal y códigos de Tielman y AFO. ¿Cómo es la doctrina de Tielman, jóvenes? Tielman es más estricta, o sea, No, Tielman penaliza lo mínimo, hasta lo más mínimo. Y AFO, Y AFO es solo cuando es necesario. cuando es necesario, ¿no? Y Ya está escrito. ¿qué ha escrito Edwin Sutherland? El crimen, perdón, los delitos fue blanco, ¿no? Edwin Sutherland Sutherland, ya. escribió sobre el libro de Fue Blanco y está publicada en una revista americana. Una revista médica. Es ¿Qué año? 1939, su primera obra. Te voy a mandar. Amaro, digo, presente, a Maita, no digo. ¿A quién? Cosa, Ayaya, presente. Caguarija, presente. Veracruz Mesa, Torregaray, Flores Vega, Flores Vega, Gamboa, Romero, Díaz, Botites de Boca, Tayo, presente. López, López Salazar, Presente, doctora. Maravilla, presente. Maita Mesa, Mora Pajuelo, presente. Presente. Picho, Ortiz, presente. Palomino, presente. Pimentel, Ramos, Mario, Sánchez Gabriel, presente. Don Navarro, presente. Todos, ¿no? En otras. Que Ríos, ¿cuántas doctrinas hemos conocido de derecho penal económico? Silencio. ¿Cuántas doctrinas hemos conocido, Ríos? ¿Cuáles son? ¿Quién más de acuerdo? A ver, Ríos, dime, ¿qué es el derecho penal económico? ¿De Flores? Normas de actuación penalmente y conductas que afectan el desarrollo del sistema. Son aquellas que significan comportamientos lesivos de bienes jurídicos en contextos económicos. Ya, muy bien. A la próxima sesión. A la próxima sesión, por favor, lee la letra, las dos leyes, ¿ya? Las dos leyes. Sobre la responsabilidad. Sobre la biografía de Para que pueda completar.
¿Y cuáles son los dos diplomas de la ¿cuál es la que está publicado en La ley 3424. La ley 34. ¿Y cuál es? Y la otra ley es la 3740. Pero si lo subiste lo subió a múltiples noticias. Sí, pero tu compañera no me te agregado al grupo. Sí, te ha agregado que es la de la esencial de Que te pasa si te para que te agregue. la